para que quede. Y en todo caso, Mariana, cuando vos tengas que retirarte, me avisás porque Betiana también está en esa misma situación. Igual, Betiana, si vos escuchás la clase y en algún momento no podés seguir escuchando, me avisás, entonces no quedo hablando sola. Perfecto, sí, cómo no. Bueno, entonces, a lo que refiere Sí, sí, la... yo voy a estar acá, disculpa, yo voy a estar Sí, acá aprovechando la clase lo más que pueda y yo si en sí. cualquier momento se me complica, yo te aviso, no hay ningún Muy problema. bien, Pero acá mejor, estoy. mejor así, está bueno, así interactuamos un poquitito, aunque sea vos, Mariana, aunque Bueno, no puedas prender la pantalla, si vos querés acotar algo, también es bueno, importante. bien, Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ver con respecto y poder terminar con lo que refiere maridajes, es muy importante. Sé que no es fácil estudiar de memoria, ¿no? Pero muchas veces empezar a generar esto de la interacción entre salado y dulce, salado y ácido, salado y amargo. Esto nos permite ver en lo que refiere si hay armonía o no. En el material didáctico también que les da en la escuela está muy bien gestionado. Entonces lo toma como un más, como un menos. Si expande y genera y potencia el sabor en algunos casos o lo disminuye. También como habíamos visto que es muy importante el tema de la temperatura, fundamental. Ahora bien, como para ir terminando con este tema, es importante también que tengamos en cuenta, como habíamos dicho en su momento, cómo interfiere en el menú el acompañamiento. No solamente esto, sino también muchas veces se da, ¿qué sucede con respecto a cómo servimos el menú? El menú y el vino. La temperatura correcta. Es fundamental tenerlo en cuenta. Y en esto soy bastante pesada, pero porque de alguna forma es importante tenerlo en cuenta, ya que no hay que olvidarse que en lo que refiere nuestro paladar, tenemos una cierta temperatura que va a subir, justamente va a ser de que amalgame más o menos y esa quilmancia que se sienta de acuerdo a algún determinado menú puede interferir directamente sobre el vino. Ahora bien, por ejemplo, hay que entender las sensaciones que el vino nos otorga de acuerdo al dulzor, al nivel de dulzor, al nivel de acidez, al nivel de taninos, que no es lo mismo que el amargor, pero en algunos casos lo trastocan de esa forma. En los polifenoles, justamente, estos taninos están presentes y de alguna forma pueden sentirse en la base de la lengua, pueden sentirse también en la estructura compleja del paladar, así como también el alcohol, esa sensación de calor, esa sensación de ardor, que de alguna forma puede sumar o puede restar. El gusto salado, por ejemplo, en el vino no es usual, pero sí es parte del menú. Entonces, indefectiblemente está presente. Más allá que lo que refiera al vino de por sí, que está constituido el 85% en lo que refiere agua, el resto, el 12% lo constituye el alcohol, el etanol, el glicerol, que también va a tener una cierta estructura en nuestra boca, los azúcares por medio de la glucosa y la fructosa, así como los ácidos que van a aportar una determinada frescura. En algunos casos también se da que se busca determinados vinos como para hacer contraposición y puede sentir de que en algunos casos podemos disfrutarlo más o menos, como por ejemplo, como cuando se habla de servir una determinada tabla de quesos
con diferentes sabores con un determinado vino. No siempre el vino corresponde a todos los quesos, ni todos los quesos corresponden a un determinado vino. Entonces, en esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los quesos pueden ser frescos, pueden ser blandos, de cortezas, por ejemplo, harinosas. Puede haber quesos con una textura semidura, puede haber quesos duros, añejos, que van a tener suma intensidad en nuestra boca, así como también están los quesos azules, que no solamente tienen un sabor muy particular, sino también su textura. Esto implica que nosotros tengamos que tener y estar muy atentas, por ejemplo, a los diferentes vinos. Los vinos tintos no siempre van a ir con todas las variedades de queso. Así como también sucede los quesos de cabra, los quesos ahumados. Hay determinadas reglas que seguir y nosotros como sommelier tenemos que estar muy, muy atentos a cómo servir, por ejemplo, los vinos cuando te dicen temperatura ambiente. ¿Temperatura ambiente de qué zona? Una temperatura ambiente de 16 grados, 18 grados, de acuerdo a algunos vinos tintos. Ahora bien, a veces se refiere exclusivamente al servicio del vino y no a la temperatura que nos va a estar de alguna forma modificando algunos sabores. Hay que tener en cuenta también, ¿no? De cuando nosotros hagamos nuestros maridajes, siempre ir desde el vino más suave al más intenso o el más ligero al más corpulento. Esto también sucede con la comida, es como una regla. Otra de las cosas fundamentales es aprender también a buscar determinados sabores que pueden llegar a neutralizar sabores intensos. Y sobre todo esto se da en las degustaciones, donde nosotros tenemos que estar muy atentos. De repente, si trabajamos en un ámbito gastronómico, muy posiblemente los menús propuestos sean ejecutados inicialmente por un chef del cual nosotros tengamos una relación y podamos interactuar y no solamente sea quien proponga ellos desde su lugar de la cocina, o por ejemplo el dueño de un restaurante desde su lugar de la motivación de trascender y presentar a lo mejor etiquetas diferenciales, como también puede suceder de que nosotros desde nuestro lugar de sommelier y comercializadores, ejecutores, atentos a determinadas ventas que se tenga que realizar, tener que pensar en diferentes vinos que se propongan para un determinado menú o que nosotros digamos de repente tenemos determinadas etiquetas, determinados varietales que hay que sacar a la venta en forma inmediata, ya sea porque está pasando su tiempo de vida útil, está pasando a lo mejor o están de moda, y nosotros seamos quienes tengamos que proponer. Es importante tratar de evitar siempre vinos que no estén de la manera correcta almacenados. Vamos a tener que estar teniendo en cuenta también cuáles son esos ejemplares de taninos tal vez demasiado marcados o muy intensos. Hay que pensar también en algunos vinos que en algunos casos pueden resaltar determinados sabores y transformarlos en más amargos. Nosotros vamos a tener que pensar también en a veces determinar si se hace un menú por pasos, si se sirve el mismo vino, si se va a servir un vino diferencial. Y sobre todas las cosas también es importante abrir nuestra carta de elección y no quedarnos siempre con el más fácil, el de la zona de confort, como se dice ahora, sino que pensar también en el descorche variado.
esto me puede permitir incluso hacer servicio por copa, porque de repente la casa gastronómica con la cual vamos a estar trabajando, la vinoteca a la cual vamos a tener que prestar nuestro servicio y hacer a lo mejor alguna charla sobre la presentación de algún determinado vino, a veces se hace también en alguna época en especial, vamos a tener que pensar también en que muchas veces los espumosos nos permiten ayornar y abrir determinados momentos, abrir el paladar, generar frescor y que van muy bien con muchísimos alimentos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Y qué nos permite también? Es como ampliar nuestra zona de confort y ir un poquito más allá, porque el espumoso, por ejemplo, con sus burbujas, y acá echamos pensamientos mucho más amplios, porque el espumoso, aparte de otorgarnos un determinado frescor, aparte de que lo podamos servir en menos cantidad, implica de que no vamos a generar y vamos a saciar el paladar o la necesidad de consumo, sino que a veces se sirve en pequeñas cantidades, vamos a otorgar justamente un determinado frescor y sobre todas las cosas vamos a generar este burbujeo en nuestra boca que nos va a permitir limpiar el paladar de determinados sabores. Entonces, si nosotros pensamos en quesos, los espumosos nos permiten servir muy bien y va perfecto con quesos meramente salados, quebradizos, también así con los quesos azules de estas pastas que son realmente diferenciales, con determinados quesos estilo untables, por ejemplo, que ayornan muy bien y van muy bien en determinadas bruchetas, a veces van muy bien en estilos de pancitos tipo finger food, grisines, palitos salados, en quesos compactos se pueden servir muy bien, como nos permite también el espumoso servirlo, por ejemplo, con menúes compuestos por frutos de mar, por pescados, carnes blancas, carnes rojas. Bueno, a ver, tal vez en pequeños trocitos, tal vez ayornado con alguna salsita, algo que nosotros queramos que sea más que nada como para complementar o para acompañar, y el espumoso lo que va a permitir es limpiar el paladar mucho más rápido. Así como en, por ejemplo, menúes que estén complementados por charcutería, que realmente va perfectamente. Una de las sensaciones interesantes para pensar en esto del maridaje puede ir incluso pensado, y acá va a entrar un poquito sobre la charla que teníamos hoy, el descorche del día de hoy, que son los vinos dulces, que muchas veces los llaman vinos de postre. Son vinos corpulentos, son vinos que realmente dejan una extraposición en nuestro paladar, son extensos, prolongados, de caudalías largas, que de alguna forma pueden acompañar determinados también quesos, por ejemplo. Nosotros tenemos que pensar que en estos vinos dulces lo que nosotros vamos a hacer es como una explosión de sabor. Y si nosotros lo pensamos que va a ser exclusivamente para el postre, muchas veces lo que estamos haciendo es sobresaturar el paladar. Esto va a hacer de que nosotros tengamos que pensar muy bien si a ese, eh, a ese bocado dulce no hay que sumarle algún tipo de fruta, algún tipo de sensación crujiente que nos permita limpiar el paladar, a lo mejor de una doble crema,
a lo mejor de una pasta de nueces, de almendras, de algún dulce de leche, que si nosotros lo acompañaríamos con un vino extra dulce, tal vez sería demasiado. Y implica de que el vino de alguna forma va a incluso, en algunos casos, hasta tapar el paladar, tapar el sabor primordial que es a lo mejor el postre. Entonces, estos vinos dulces también es interesante pensarlos y romper estructuras y presentarlos tal vez con un queso azul, puede ser incluso con algún queso, por ejemplo, un Gouda, que puede ser un queso neutro, pero a su vez lo podemos acompañar con unos higos caramelizados, con unas frambuesas, ¿por qué no? Acompañadas con alguna salsa extra de dulzor, algún chocolate blanco, y de alguna forma generar y equiparar, ¿no?, estas sensaciones y generar una combinación ideal. ¿Qué les parece hasta ahora? Me parece fantástico esas combinaciones. Yo creo que dulce, vino dulce con un postre demasiado dulce es como empalagoso. O sea, yo pensé en maridaje, yo todavía no lo abrí el vino, pero lo voy a abrir, pero yo pienso un vino blanco que no sea tan dulce igual, con un postre que tampoco sea tan dulce. Exactamente, exactamente. Nosotros ya a medida que va pasando el tiempo, vamos como empezando a entender, ¿no? Y en esta tablita pongo, saco, sumo, agrego, cómo puede ser positivo, por ejemplo, el dulzor pensado desde el lado del acompañamiento de acidez, de acompañamiento de sabores salados. Fíjense cómo nosotros nos podemos empezar a mover en un mundo mucho más amplio, porque el dulzor con la acidez de alguna forma va a equilibrar esa acidez. A mí me parece que el dulzor lo que nos va a dar es generar como un medio de equilibrio. Entonces, hay que prestar siempre, siempre atención que el dulzor se potencia con la temperatura. Entonces en esto hay que estar atentos. Por ende, lo voy a servir un vino dulce con un volcán de chocolate y capaz que va a ser ya como demasiado, ¿no? Ahora, si yo pienso, mejor aún, si lo quiero servir con algún postre que contenga chocolate, tal vez hacerlo con una selva negra. Fíjense cómo también está directamente sumado el chocolate, pero a una temperatura más fría, porque en una selva negra la composición también de la crema ya va a tener tal vez una temperatura más fría. Entonces, de repente, de esta forma, no voy a saturar tanto mi paladar. También, en algunos casos, el dulce suele atenuar lo amargo. Entonces, bueno, estar atenta. ¿Cuáles son estos sabores de alguna forma que yo quiero modelar, atenuar, calmar, así como también la astringencia? Entonces, en un vino dulce tengo que buscar determinados sabores donde de alguna forma, eh, como por ejemplo el chocolate, volviendo al chocolate, el chocolate amargo termina teniendo una sensación de amargor también, pensando lo que sea un chocolate de calidad. Por ende, ese amargor no es negativo, es positivo. Entonces, bueno, Y vamos a tener que pensar. perdón, Sí, ¿no? Yo te hago una sí. consulta. Por ejemplo, un vino como el Mal Amado, que es un vino fortificado, que es un vino como tipo un Oporto que viene del Sí, Malbec. sí. Ese vino sí se puede combinar con chocolates y con postres dulces, Sí, ¿verdad? sí, exactamente, porque vos ahí a su vez tenés la sumatoria del alcohol. Mayormente Claro, porque estos la graduación vinos alcohólica, son claro, elevados en alcohol.
estamos hablando de que tienen un tenor alcohólico de un 17%. Entonces, Sí, sí, ojo, sí. se siente en boca, te va a dar justamente esa expresión calórica, esa quilmancia de la cual yo vengo hablando que se transforma en estructura. Claro, Entonces, es como que aporta intensidad a lo que uno ya está sintiendo en boca por el postre, ¿no? El vino. exactamente, Sí, exactamente, tal cual. Por eso, fíjate cómo, volviendo a un clásico, Mariana, un clásico, el queso Gouda con un trocito de membrillo. sí, Va perfecto con este vino que vos estás comentando. perfecto, Va muy perfecto. bien. Y si a su vez vos haces una granola, complementás con una granola, por ejemplo, una mínima bochita de un helado, por ejemplo, americano, que Sí, también termina siendo casi neutro, porque no es tan dulce la variedad de helado americano. Vos fíjate cómo acá vos le sumás una característica única. A ver, sin ir al helado, vamos a una crema, por ejemplo, a un queso, en vez de poner un gouda, ponemos ay, ¿cómo es que se llama el queso con el que se hace el tiramisú? No me sale el nombre ahora. el mascarpone, Eh, el mascarpone. mascarpone. ¡Ay! Impresionante, impresionante. Hilado, podemos hacer hasta, fíjate vos, este tipo de oporto, este tipo de vino fortificado, hasta podemos hacer una reducción, podemos hacer una Claro, salsa. claro, claro, sí, sí, sí. Y querés salirte un poquito del tinto, nos vamos, por ejemplo, a un Pedro Jiménez, donde está potenciado por los orejones, encontrás características de frutos secos, almendras, nueces, avellanas, eh, increíble. Lo servís en una copita estilo de postre, y la verdad que realza su sabor, incluso hasta poniéndolo un rato en la heladera, como que le bajás la temperatura. Cuestión de que entre tanto dulce, entre la pastosidad, esa grasitud leve, suave del mascarpone, cuando tomás en esta copita cordial, que se la llama así, la copita de postre, esa formita pequeña, la copa Sí, cordial, en un vino, un Pedro Jiménez, hay una marca argentina que la hizo Finca Las Moras, el Pedrito. Es increíble este vino. Y me parece que iría fantástico, ¿no? sí, yo creo que sí, sí, sí. Incluso, bueno, acá empezamos ya a movernos como mucho más amplio, taninos, grasitud, frutos secos, Sí, aparte la densidad que queda en boca y todas esas cosas. claro, por Sí, sí, ejemplo, totalmente. el membrillo tiene una textura muy interesante. Sí, claro. Esos granitos, si hablamos de un membrillo, por ejemplo, casero, que a veces está revestido por un azúcar, que le da textura, me parece increíble, increíble. Como así también, ¿por qué no pensar este tipo de vino? Porque fíjate cómo va más allá. Cuando uno dice vinos blancos, vinos dulces, te pensás enseguida en el blanco dulce. Tipo, hay algunas de marcas muy comerciales, ¿no? Que parece como que se excede en dulzor. Ahora, si pensás en uno de estos vinos finos, que ha tenido un determinado cuidado, hasta pensarlo en una carne súper macerada, una carne donde ha tenido un prolongado tiempo de cocción, donde se la acompaña justamente de alguna salsa una salsa bien espesa, me parece que iría fantástico. Sí, sí, yo creo que sí, totalmente. Siempre pensando, ¿no? Que los maridajes, ¿no? Entre el equilibrio y el contraste otorga sensaciones únicas y hay Sí, que animarse, ¿no?
Hay que Sí, claro. animarse totalmente. Mayormente la grasitud siempre te pide acidez. La sal te va a pedir siempre fruta. Las especias mayormente se encuentra aliado con vinos mucho más aromáticos, refrescantes. Ahora, cuando vos tenés un vino potencial dulce, bueno, a veces también tenemos que pensar cómo lograr el maridaje adecuado o ideal con lo que ya tenemos. Y también, de alguna forma, sorprender. A mí me parece que ahí también es interesante. Hay los diferentes moscateles que nos amplía el abanico, no solamente un moscatel blanco, hay moscateles rosados que realmente se distinguen muy bien. Bueno, como habíamos dicho, los Pedro Jiménez, los vinos finos, amontillados, olorosos, si bien son de otra parte del mundo, pero de a poquito nosotros vamos encontrando diferentes etiquetas de las cuales podemos descorchar. Así como también es interesante entender cómo han sido concebidos estos vinos, ¿no? Desde la interrupción de la fermentación para lograr luego fortificarlos en algunos casos. Hay algunos vinos blancos que se hacen con uvas deshidratadas. Esto es luego de la vendimia, se hace una vendimia tardía, luego se la expone en esterillas y se deja que se seque por medio de Pastilla, intercambio claro. de aire. Te escucho, Mariana. No, 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 no. Yo pensé si es un tipo pacificación de la uva. Claro, exactamente, tal cual, así es. Estos se dan sobre todo en zonas emblemáticas, y generan, la verdad, características muy de intensidad, ¿no? Después están también los vinos dulces por medio de la podredumbre noble, eh, o la botrytis cinerea, que es un hongo que de alguna forma empieza a catalizar y resecar de alguna forma el líquido, la humedad de la valla. Entonces, de alguna forma, la valla se quiere como eh, vamos a decir, sostener a través del tiempo, no morir, no se quiere dejar atacar. Entonces, ¿qué va haciendo? Este hongo va como absorbiendo ese líquido, ese moho va generando una propagación, y esto hace de que muchos productores incluso tengan que hacer la cosecha valla a valla. Por eso se distinguen estos vinos, incluso son de de montos muy elevados, los de alta gama, ¿no? De Esos acá son podemos. los, perdón, esos son los vinos que le dicen botritizados. Claro, Ah, exactamente, sí. exactamente. Los sauternes, por ejemplo, los Mm. Tokai también son conocidos. También hay en Austria, en Alemania, que acá ya son los Trocken Berenaulessen, por ejemplo. Después están los Ice Wine, que son justamente vinos, perdón, son bayas, racimos, que se lo dejan sobremadurar en la planta y se lo cosecha a muy baja temperatura, incluso por la noche. Esto hace de que las bayas se cristalicen justamente por las bajas temperaturas, tienen costos muy elevados, se hace la cosecha y luego por medio de tecnología, incluso hoy por hoy muy moderna, permite que se hagan extracciones de vinos realmente exquisitos, son verdaderos elixir. Mayormente se embotellan botellas de 500 centímetros cúbicos, no más de eso. Mayormente hay pocos ejemplares y tienen realmente costos muy, muy, muy elevados. Eh, Nosotros
En nuestro país contamos con muchísimas etiquetas. Hoy por hoy es el gusto y de elección de muchas personas. En un principio se decía de que las mujeres éramos las que consumíamos vinos dulces, pero hoy por hoy se ha ampliado las etiquetas, hay algunos que se sienten más o menos dulces, también de acuerdo a la variedad con la que se produce, Chenin Blanc en algunos casos, Riesling, Semillon, que aportan no solamente características del varietal mismo, sino que son exponenciales luego de este tiempo extra sobre maduro en planta. Genera un azúcar residual, quiere decir que no son vinos a los cuales se les agregue azúcar, y son mayormente naturales. Así como en el mundo entero se destacan muchísimas variedades, nosotros, como les decía, sobre todo Semillón, Chenin Blanc, que va a dar características a frutas tropicales, a frutas de árbol, como le dicen las frutas, las pome también, que son las de semilla, eh, las peras, por ejemplo, las piñas. La verdad es que tenemos muchísimas opciones en vinos blancos. Seguro que ustedes han probado alguno que quieran comentar. De vinos blancos he probado un montón, sí. Vinos A mí me parece blancos, que vinos los vinos rosados. blancos dulces, a mí los vinos Ujú. dulces no son, no es una característica en el vino, un perfil que yo busque a la hora Ajá. de compartir o de gustar. Pero sí me parece interesante conocer los perfiles y poder notar ciertas características de las uvas que lo componen, porque no solamente puede ser por parte de la vinificación, sino de la elaboración, sino que hay características de uvas que ya de por sí son dulces. Entonces, interesante. Pero vinos blancos, blancos he tomado un montón, sí, un montón. Bueno, vinos blancos dulces, rosados, tintos, la verdad que tenemos muchísimas opciones. También hay que entender que lo que refiere en la línea histórica, ya se hablaba de vinos dulces de hace 3000 años atrás, ¿no? Grecia antigua, Roma imperial, en la Edad Media, ya se hablaba de vinos dulces que sobre todas las cosas inicialmente se utilizaban para, por ejemplo, para ceremonias religiosas. Incluso desde Roma hay documentado material donde se hablaba de la concentración de azúcares en el vino o en la bebida. En la Edad Media, el topísimo vino Tokaj, por ejemplo, que se lo llamaba vino de reyes o rey de vinos. Así que fíjense en la historia, ¿no? Ya en el desarrollo moderno, nosotros tenemos que hablar de que se empieza a consolidar más, como recién les nombraba, por ejemplo, desde el Valle del Loire, los vinos con la variedad Chenin Blanc, por ejemplo, o desde la zona de Bordeaux con los Sauternes, por ejemplo, emblemáticos, la verdad, únicos a nivel mundial. Desde Perdón, España, sí. los sauternes, ¿eso también son dulces? Exactamente, sí, 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 Ah, son dulces y de costos elevadísimos. Y también, o sea, se producen en la zona de Sauternes y Barsac, en la zona de Grave, en Bordeaux, por ejemplo. Después están en la zona también el marco de Jerez, en España, los vinos jerecianos, como recién hablábamos, la línea de los vinos amontillado, los Pedro Jiménez, Oloroso, que también tienen características únicas. Desde la zona, por ejemplo, de Portugal, el Oporto, que fue en realidad el primer vino con denominación de origen, ahí es donde se empieza a hablar de los vinos con este sello que le da
una altura diferencial, es una distinción diferencial a nivel mundial, como también de la zona de Madeira, o sea, de la isla de Madeira, estos vinos que también se producen de una forma muy especial, donde ya se habla acá en este caso de una formación no solamente desde la cosecha, el cuidado, la crianza, sino que a su vez se le suma el estufarum, que es que este tipo de vino se lo trasladaba en barcos, hacían kilómetros y kilómetros bajo la luz del sol, el calor del sol, en barricas, en movimiento, incluso estas barricas que se llegaban a mojar, a empapar con agua salina, y cuando llegaban a destino, estos vinos tenían características especiales. Es aquí que se los crea o se los recrea tratando de emular ese sol que da a las barricas. También se decían de que estas barricas quedaban a la espera de que lleguen estos barcos y muchas veces junto en la costa, entre la arena y el sol, otorgaba características especiales. Entonces también son vinos muy, muy emblemáticos. Hoy la expansión del nuevo mundo nos da vinos con técnicas de elaboración tal vez mucho más sencillas, más fáciles, estilos innovadores, frescos, donde tienen ese dulzor residual que no termina siendo demasiado invasivo, sino que en realidad lo vamos a disfrutar hasta con un determinado frescor. Vieron que a estos vinos a veces se los dice como también vinos pileteros, ¿no? Y que también nos permite de alguna forma generar esta contraposición entre el dulzor, la acidez, los aromas, que realmente da características únicas. Por eso realmente los vinos dulces son joyas de la antigüedad, pero que se han vuelto sumamente actuales. Hay vinos y sobre todas las cosas distinguir que están muy presentes notas melosas, a ceras de abejas, a frutos secos, a especias, también están presentes, ¿no? En estos vinos, como por ejemplo los Trockenbeerenauglese, que tienen características únicas, estos vinos alemanes, en algún momento saciaban el paladar porque, si bien ahora está como en demodé, en algún momento se permitía hacer la chaptalización agregando azúcares y que de alguna forma bajaba la acidez propia de esa zona donde hace mucho, mucho frío, donde tal vez el sol no da de acuerdo a las laderas, estos viñedos que están superpuestos como escaleras. Entonces que de alguna forma esos agregados de azúcar terminaban siendo demasiado invasivos, ¿no? Y acá ya no se hablaba o no se habla de vinos naturales, dulces naturales, sino que son con un dulzor agregado. Mayormente los diferentes vinos están regidos por los métodos de elaboración. Entonces, lo que refiere los de podredumbre noble, los botritizados, tal cual como dice Mariana, tienen este proceso donde el hongo perfora la piel y es donde se empieza a perder ese líquido, por eso se empiezan como a contraer, ¿no? Y generan esa concentración de azúcares, ácidos y aromas. También tenemos, como les había comentado antes, los vinos de hielo, los ice wine o ice wine,
de acuerdo a la zona. Ice Wine los alemanes, Ice Wine los canadienses. En Canadá se usa la variedad híbrida Vidal, por ejemplo, que los hace, es un varietal como más robusto, que soporta inviernos muy fríos, entonces es por eso que permiten estas uvas súper congelarse, y quienes tengan que hacer la cosecha lo tengan que hacer a muchos grados bajo cero. Mayormente se hacen 7, 10, 12 grados bajo cero. El agua se congela y aquí también concentra los azúcares, el ácido, esto mismo, todo esto se prensa súper congelado, y es aquí donde se hace esta extracción de este elixir. También se da en Austria este tipo de vino. Como habíamos hablado también recién, Mariana, los pacificados o los vin de pile, también estas uvas que se secan en esterillas, también se colgaba en algún momento los ramilletes y se deja que el aire caliente, la luz solar de alguna forma, este, mm, genere como también una concentración de azúcares. Estos vinos ya son típicos de la zona de Italia, como habíamos hablado recién, y de Jura, por ejemplo, en Francia, donde también el vin de Paille, que se produce con la variedad eh, Sa- Savignonanese. Los cosechas tardías son tal vez los que nosotros estamos más propensos a disfrutar, los last harvests, por ejemplo. En este caso, como hablamos recién, la uva se sobremadura en la planta, ¿no? Entonces esto intensifica, acá vamos a encontrar una uva mucho más madura, con una muy buena acidez y que en algunos casos da características sumamente increíbles. Inicialmente en nuestro país se hacía con uvas blancas. Hoy por hoy también ya se han sumado las variedades rosadas y las variedades tintas. ¿Qué variedades mayormente? En lo que refiere rosada lo he visto en las criollas, que la verdad toma características únicas, descriptores organolépticos increíbles, donde la cereza está sumamente presente. En lo que refiere a uvas blancas en nuestro país, para generar estos vinos cosechas tardías, la Semillón sobre todo, también la línea de Pedro Jiménez, la nuestra, la que es con G, no con X, dentro de lo que sería criolla blanca también. Y en las tintas, yo creo que aquí se utilizan estilos blend, eh, muy posiblemente se estén utilizando algún tipo de garnacha. No creo Malbec, no he visto que detallen la variedad de estos cosechas tardías tinto. Entonces deben usar variedades que sean melosas, que tengan concentración de ciruelas, frambuesas, cassis muy posiblemente, que sean como más carnosas. Y me parece de que esta variedad debe brindar muy buenas cualidades. Como hablábamos también, los fortificados es vinos que permite movernos tranquilamente en un servicio muy ameno y poder disfrutarlo. Yo vuelvo a repetir, si nos animamos con carnes sobrecocidas, pero con, o sea, no sobrecocidas, con eh, extensa cocción, que luego va a dar como un ablandamiento en estas carnes, en un hasta incluso desmechado, con salsa, nos permite también trabajar a lo mejor en este sabor residual que puede quedar si lo usamos para hacer reducciones de salsas, porque acá hay que entender de que estos tipos de vino tienen azúcares residuales que son
bastante notorias, como por ejemplo los semisecos pueden ser de entre 12 a 45 gramos por litro, los dulces entre 45 a 120 gramos por litro y los muy, muy dulces entre 120 a 250 gramos por litro. Así que imagínense. La acidez es fundamental. Si no tenemos o no encontramos acidez en estos vinos, no vamos a lograr el equilibrio. Entonces, es importantísimo. La acidez tiene que estar rondando entre los 4,5, 7 gramos por litro, en pHs entre 3 a 3,6 aproximadamente, como para lograr esta buena contraposición. Igual que el alcohol. En algunos casos, los naturales van a llegar hasta 14 grados de alcohol, que la verdad me va a dar un buen sustento. Los fortificados de entre 15 a 22 grados, fíjense cómo acá nosotros vamos a sentir una quilmancia, va a estar presente, va incluso a generar hasta una textura. Y los refinados vinos de hielo, en este caso el alcohol no llega a más de 12 grados, porque acá en realidad tenemos también de que si son vinos que se cosechan, son bayas que se cosechan a una temperatura muy, muy fría, a veces, y se dan en zonas que no logran generar esas azúcares residuales, por ende no voy a poder lograr un alcohol mucho de más alto porcentaje. Los colores de estos vinos en algunos casos se pueden dar incluso hasta evolucionados. Vamos a ver colores amarillos dorados intensos, por ejemplo, eh, amarillos pajizos profundos, caramelos, caoba, porque son vinos que me permiten sostenerlos a través del tiempo. Incluso aquellos que tengan mucho más tiempo de guarda, incluso son los que mejores nos van a dar factores de calidad organolépticos. Entonces, este tipo de vino, hay que tenerlos en cuenta como que tienen que tener un muy buen equilibrio entre azúcar y acidez. Es fundamental. La complejidad aromática tiene que ser y tiene que estar presente. Un vino que yo descorcho, que no tenga esos aromas a frutas, a miel, esos aromas, por ejemplo, al, a la cera de miel. Tiene que estar, ¿no? Incluso frutos secos. Realmente no serían los vinos esplendorosos de los cuales querríamos descorchar, ¿no? La textura, sobre todas las cosas, tiene que ser un vino sedoso, que acompañe, que amalgame. Tiene que tener una determinada elegancia, un paso delicado. Y sobre todas las cosas, de acuerdo a las características, van a ser vinos con un potencial de guarda, como yo recién les decía, realmente propicio, ¿no? Son vinos que se descorchan hasta con 20 años de guarda. Un Ytkem de la zona de Bordeaux, de un Sauternes, por lo menos se descorcha con 20 años. Así que imagínense la exquisitez de estos vinos. Son carnosos. El análisis sensorial, en lo que refiere la parte visual, como les decía, vamos a ver desde tonos amarillos verdosos hasta ámbar cobrizos, sí o sí, o caobas, más que cobrizo, caoba. Va a ser notorio. La intensidad de estos vinos me lo da justamente por la crianza, ¿no? Que van a tener, incluso en muchos casos se los preserva en las barricas, sobre todo en el marco de Jerez, donde nosotros estamos hablando incluso de soleras,
que los vamos a estar poniendo en forma escalonada y muchas veces vamos a estar rellenando estas barricas con las distintas barricas desde arriba hacia abajo, haciendo que el tiempo, que muchas veces lo llaman el espíritu del ángel, que por ese tiempo de crianza en barrica que se va evaporando, hacemos el llenado con el vino de las barricas superiores. A su vez también el brillo tiene que estar presente. Vinos que en algunos casos se vean sumamente brillosos, iluminados, y colores que más allá de la crianza tienen que tener el reflejo y el brillo de vino de alta calidad. En lo que refiere la parte de nariz, acá vamos a encontrar sobre todo la fruta blanca, como habíamos dicho. Tal vez pera, durazno, damasco, tiene que estar presente. Me parece que es una de las primeras frutas. La fruta tropical, la piña, el plátano, el mango, increíble. Las frutas cítricas, incluso me las imagino cítricas mermeladosas, como por ejemplo naranjas confitadas, pomelo, limón, la verdad, un sinfín de sabores. Y en la parte floral, las flores blancas, jazmín, pétalos de rosa, la verdad que es para disfrutarlos plenamente y desde todas sus características organolépticas. Los aromas primordiales, los primarios. Ahora, los secundarios de fermentación en determinados variedad de vino va a estar presente. Como les dije recién, la miel, la cera de abeja va a estar seguro. Las levaduras, el brioche, el pan, la panificación, la galletita danesa, me parece que es parte de los aromas con los cuales nos vamos a encontrar. Así como también la manteca. La fermentación maloláctica es parte de la concepción de estos vinos. Y por último, los aromas terciarios, justamente se dan por la crianza, por la botritis. Entonces nosotros acá vamos a encontrar sí o sí frutos secos, especias, muy posiblemente jengibre va a estar presente, cúrcuma, azafrán, canela, increíble. Caramelo, toffee, melaza, es parte de los aromas que nos vamos a encontrar. Las notas oxidativas también van a estar presentes. Los dátiles, como recién les decía, el higo seco, fundamental. El membrillo es parte de este sinfín y esta seguidilla de notas organolépticas que vamos a encontrar. En la parte gustativa, envolventes, untuosos, la verdad que tiene que ser parte de la riqueza de este vino a la hora de descorcharlos, ¿no? Me parece que el comensal o quien lo quiera disfrutar va a querer plenamente descubrir este sinfín, esta cadena de sinsabores que se prolongan con el tiempo. Va a haber el equilibrio entre esa acidez que debe ser, debe estar y debe contrastar sí o sí el dulzor. Y el final, indudablemente persistente. Una y otra vez va a rememorar estas frutas, estas flores, va a dar una cierta calidez, pero la acidez nos va a ayudar a limpiar el paladar sin que sea demasiado empalagoso. Y muy presente la estructura.
muy presente en la estructura. La glicerina es parte de los alcoholes del vino. ¿Vieron cuando nosotros agitamos la copa y vemos esas lágrimas densas, pesadas, amplias? Bueno, esto de alguna forma, esta viscosidad va a recubrir nuestro paladar y va a hacer de que se extienda estas caudalías a través del tiempo. ¿Cómo estamos hasta aquí, Mariana, Betiana? Bien, muy bien, muy bien. Yo ya estoy tomando nota de un vino que estoy probando, como para compartir. Bueno, bueno. Yo ¿Querés también, acá contarnos? estoy. Bien, Estoy acá, también estoy tomando nota de todo a medida que voy pudiendo, pero vamos bien. excelente. 10 puntos. Sí, sí, Bueno, sí. Mariana, ¿querés que aprovechemos por las dudas que vos en algún momento te tengas que retirar? ¿Vos querés hacer la cata de tu vino? Aunque después vayamos y sigamos adelante con el día de hoy, ¿te parece? ¿Hacer la cata? ¿Te animás? Bueno, yo tomé así como notas media apurada. Yo les cuento, el vino que elegí es un Amalaya blanco dulce de corte, donde la variedad es Torrontés y Riesling. La añada es 2023. Voy a tener que apagar la cámara. Bueno, 2023. Es un vino que a la vista tiene un color claro, eh, amarillo verdoso, pálido, con una intensidad colorante baja. En, en nariz se perciben aromas primarios, notas típicas de la variedad Torrontés, como las flores blancas, fruta. Yo percibo algo de manzana, algo de pera, y algo de cítrico. En boca, la entrada es dulce, eh, también se mantienen los aromas primarios y se perciben notas a flores y duraznos blanco, típico de la variedad de Riesling, ¿no? Y Torrontés. Esta mezcla que tiene manzana, tiene durazno blanco, tiene flores blancas, se la percibe en boca, por lo cual a mí me deja esa sensación de que es un vino franco, ¿no? Es un vino donde su acidez está muy bien equilibrada con el dulzor. El cuerpo es ligero y deja una sensación de frescura en boca con una caudalía corta. Yo puse como conclusión que este vino es correcto, franco y ligero, ideal para consumir. Puede maridar con postres no demasiado dulces. Me lo imaginé con higos, con queso brie tostado y una garrapiñada de alguna semilla o una garrapiñada de nueces o de almendras, que puede ir muy bien. excelente, excelente. Increíble tu descripción, sumamente fluida. La verdad, un gusto, Mariana, escucharte y Ay, sobre todas las cosas, porque indudablemente tu descripción ha sido tan fluida que yo siento como si lo estuviera bebiendo este vino. Siento ay, como si bueno, estuviera sintiendo esos aromas. Así que la verdad, Mariana, felicitaciones. muchas gracias, muchas gracias. Estos El detalles que, enólogo, porque me puse a buscar el enólogo de esta bodega, la característica que tienen estos vinos, que son vinos salteños, que están elaborados a 1800 del mar, por lo cual son vinos de clima frío, que normalmente estos vinos se nota mucho la fruta fresca, no la fruta cocida, y la acidez tiene como una diferencia a todos los otros vinos elaborados en climas cálidos, por lo menos lo que yo voy notando. El enólogo de esta bodega se llama Alejandro Pepa, ujú, como información adicional, ¿no? ¿sí? Eso es todo.
Muy bien, y bueno, a su vez le vamos a sumar un poco de historia que a mí me encanta. La bodega, justamente Colomé, es la primer bodega registrada en nuestro país, allá por 1830 aproximadamente, dado que los dueños traen esquejes de Europa y plantan justamente por medio de esta modalidad y empiezan a generar estos vinos de altura que hoy por hoy son tan buscados. Justamente como decías vos, Mariana, si bien estos vinos, estas viñas están mucho más cerca del sol, absorben justamente este potencial para poder nutrirse durante el día y por la noche, justamente por la tremenda amplitud térmica que tiene, por la noche la planta se cierra. Claro, Entonces, sostiene justamente esa alimentación, esa fotosíntesis, la hace durante el día y por la noche no sigue generando, que es lo que nosotros pretendemos, porque si una planta genera, no es el tipo de fruto que nosotros vamos a querer. claro. Entonces, aquí está justamente de que Bodega Colomé, con esta variedad, tanto sean los Colomé Estate, auténtico, y así como también los Amalaya, que los ha dado a que sean mucho más accesibles para el consumidor en general, con Es- Malbec con con un blend de blancas en seco, que también es torrontés y Riesling, y el blanco dulce, que es con este mismo blend. Fíjense también que en algún momento la variedad Riesling en nuestro país ni se la nombraba. Sí, Teniendo en cuenta que de acuerdo a la formulación que nos permite el INB, que el 85% que reza en las etiquetas debe tener, y debe así decirlo, y el otro 15% no hace falta nombrarlo, muy posiblemente, ya hace muchos años atrás, se viene cultivando esta variedad propicia de los climas fríos y como para tener en cuenta al día de la fecha, año 2025, a nivel mundial, la Riesling está tomando un renombre y se le dice que es que hoy por hoy se produce tantos vinos como la Chardonnay, que era la rey de las reinas de los blancos. sí, Hoy la variedad Riesling está dando exponentes realmente increíbles a nivel mundial. No solamente en Alemania, donde mayormente las solíamos escuchar de ellas, sino también de Francia, en la zona de Alsacia, que en algún momento perteneció a Alemania. No nos olvidemos que Alsacia es una de las pocas regiones vitivinícolas que cuenta con 13 clases de suelos diferentes y que en cada zona esta variedad Riesling va a tener características únicas, sino también se da mucho en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Nueva York, en la zona de Washington, así como también en Canadá. La Riesling también está muy presente en Suiza, Australia, norte de Italia. Por ende, en nuestro país estamos realmente luciéndonos con etiquetas únicas. No solamente en Salta, que es donde Mariana ha hecho justamente la cata con este vino y nos ha sorprendido por ser tan fluida y puntuándolo específicamente a lo que ella nos quería contar, sino que también en Mendoza estamos encontrando etiquetas que la verdad se caracterizan por darnos ejemplares únicos, como por ejemplo Doña Paula,
que fue una de las primeras que embotelló en botella estilo Rim, como si fuera las típicas alemanas, en color, un color verde, en una hoja verde seco. Así que la verdad tenemos para disfrutar, creo, para muchos años más. Empezar a distinguir esta variedad y disfrutarla porque creo de que muchas bodegas van a empezar a relucir y a lucirse con esta variedad. Sí, Aquí he anotado el maridaje ideal que has hecho. La verdad, no hay mucho más para agregarle y a su vez, dándonos la facilidad de que sea un vino que se sienta de alguna forma fresco, incluso me animaría hasta servirlo como un aperitivo. Y sí, ya que sí, tiene una estas picada. notas Sí, primarias a cítricos, ¿por qué no acompañarlo? ¿Por qué no servirlo en una copa de cóctel, en un cóctel tal vez refinado, muy fresco, con unas rodajitas de naranja y sobre todo como para abrir el paladar? Acompañándolo con algún determinado queso, algún determinado finger food, en alguna cuchara de servicio única con un vino que la verdad nos abriría los pulmones. sí, sí, sí. La verdad que es increíble, increíble esta increíble etiqueta que nos has podido contar al respecto. Gracias. Y bueno, para seguir dentro de los fundamentos de esta clase, me he anotado algunos principios de maridaje, porque nosotros teníamos que terminar con la parte gastronómica, armonías de la alimentación y el vino. Entonces hay algunas reglas de oro que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? En lo posible, el vino hay que buscarlo que esté en equilibrio con el postre. En algunos momentos se habló de que el vino debe ser mucho más dulce que el postre y no a la inversa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque sucede que si no, el vino va a presentarse y se va a percibir como mucho más ácido y más amargo. Si es que el postre, por ejemplo, o la alimentación fuera mucho más dulce. Así que en este aspecto hay que tener en cuenta. En lo que refiere, por ejemplo, el contraste, eh, sobre todo yo lo presentaría con salados. Pienso en un contraste, paté de foie, por ejemplo, quesos azules, algún queso de alguna pasta y consistencia un poquito más relevante, no tan blando tampoco, animarme a un poquito más, incluso hasta algún queso levemente condimentado. No nos olvidemos que hoy también la gastronomía, la producción gourmet o premium me permite disfrutar de quesos finamente saborizados. En lo que refiere a armonías, también, con comidas tal vez especiadas, con comidas que contengan o alimentación que contenga frutos secos, miel, por eso esto de la granola que vos comentaste, estas garrapiñadas, realmente da un sustento único. Ahora bien, hay maridajes clásicos, chicas, que no los podemos pasar de ser percibido. Como por ejemplo, que hablábamos de los vinos de alta gama, los vinos de etiquetas internacionales,
como el Sauterne o el Tokay, por ejemplo. ¿Qué Tokay tiene, qué origen tienen esos vinos? bueno, por ejemplo, como habíamos dicho, el Sauterne es de la zona sur de Burdeos, de la zona de Grave, dividida por el río y entre dos mares. Y el Tokay es un vino de Hungría que se caracteriza también por una cosecha botrificada que surgió no por quererlo, sino porque en la época de guerras con los turcos, donde hacían invasiones de un momento a otro, los monjes de esa zona tenían la cosecha lista para realizarla. Hay una invasión muy grande. Este tipo de vino es de acuerdo a la región, ¿no? Es regional, es un estilo de vino. El Tokay Aksu, por ejemplo, así se lo llama, porque en realidad Tokay solo puede ser un vino seco, pero el Tokay Aksu es porque tiene niveles de azúcar mucho más elevados, natural. Es justamente por hacer una cosecha de bayas y que se puede hacer incluso en varias oportunidades. Se va cosechando valla a valla. Eso es importante. Y de acuerdo a ese nivel de botritizado que tiene, esa elevada concentración de azúcar, es que se lo pone en diferentes eh, pungios, puños. ¿Qué son los puños? Son como unas cestas, en su momento eran cestas de madera, es raro, ¿no? Pero bueno, típico de la zona de Hungría, y de acuerdo a la cantidad, esa concentración de azúcar se lo ponía en estas cestas y después se producía el vino. Y esto fue en realidad por una necesidad, ¿no? Las uvas sobremaduraron en la vid, justamente por estas invasiones donde los monjes no podían hacer la recolección. Tal vez cuando salieron un mes después a hacer la recolección, estas uvas, lamentablemente y de acuerdo al clima que esto se da, ¿no? Justamente por la región, por el clima, por estar aledaños a ríos que generan una neblina especial y esa neblina se posa por sobre estas fincas y generan esta temperatura de humedad, esta botritis. Eh, se hizo esas primeras cosechas y no se quiso perder la producción. Perdón. Entonces se descubrió que se producían vinos extremadamente dulces. No se lo tiraron, sino al contrario, se lo disfrutaron como tal, y es por eso que estos vinos fueron reconocidos a nivel mundial y clasificados desde el 1700 eh, con puntajes muy altos, con puntajes, por así decirlo, ¿no? Con calificaciones muy altas. Estos son los típicos vinos que se los llamaba vinos de rey o rey de vinos. Estos vinos se embotellan en botellas de 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos y son extremadamente dulces. La verdad, son únicos. Estos vinos es ideal servirlos con foie gras, con quesos roquefort, con tartas de frutas por ejemplo, tartas de manzana, crème brûlée, con turrones. La verdad,
son vinos emblemáticos. Ya les voy a contar un poquito más de estos vinos. Ah, qué maravilla. Sí. Así como también en lo que refiere maridajes clásicos, no hay que olvidarnos, como hablábamos recién, de los oportos, los tawny de acuerdo al tiempo. Vinos que tienen hasta 20 años, desde 4 años de crianza hasta 20, 30, 40 años, los mucho más extensos o de crianza o de envejecimiento mucho más extenso. En este caso, por ejemplo, con quesos estilo estilón, con chocolate negro, con pasteles o tortas de nueces, con frutos secos. Y si pensamos en maridajes sumamente bien logrados, hasta nos damos el lujo de acompañarlo con cigarros, con habanos, con cigarets, con puros, que la verdad traería sensaciones en el paladar únicas. Los Pedro Jiménez, por ejemplo, servirlos con brownie, con turrones de chocolate, con dátiles rellenos. Ay, por favor, se me ocurre, se me hace realmente agua a la boca. Con tiramisú, típico también de la zona de Italia, así como el Madeira. Se me ocurren sabores que es como que me quedaran en el paladar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, sí. Y los quesos, por ejemplo, semicurados, semimaduros, también van muy bien. Los bizcochos, si hablamos de un pasito, justamente los vinos pacificados irían fantásticos con menúes muy selectos como este. Si hablamos de las temperaturas de servicio, chicas, sumamente importante tenerlo en cuenta. Los sauternes y los tokay no deben servirse a temperaturas superiores a 10 grados, por ejemplo. Hay que ser muy cuidadosos. Los vinos de hielo deben servirse con una temperatura máxima de 8 grados. Los Oporto Vintage, por ejemplo, aquí nos podemos extender y llevar la temperatura de entre 16 a 18 grados. Nos va a dar esa melosidad adecuada porque acá nosotros tenemos ya graduaciones alcohólicas mucho más elevadas. Igual que, por ejemplo, un moscatel, un vino santo, servirlo, en este caso, a temperaturas un poquito más frías, entre 10 a 12 grados, que es lo que hablábamos recién, Mariana, esto de que nos permita también servirlo como aperitivo, como un Sí, inicio de mesa. te hago una consultita. La graduación alcohólica tiene una relación directa con la temperatura. Claro, por supuesto, la acidez, la graduación alcohólica, el azúcar residual, si son vinos, ¿qué es lo que sucede? En algunos casos queremos controlar el dulzor y esto lo vamos a hacer bajando la temperatura, porque eh, si nosotros queremos que resalte los aromas, y si realmente después nos va a dar esta climancia en boca, no vamos a poder disfrutar el resto o van a ser demasiado invasivos para lo que refiere a acompañar a determinados menúes. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos en la relación de la temperatura. Es realmente fundamental. Hay marcas que son muy conocidas en el mundo entero, y que con solo ver la etiqueta denotan altos costos.
Nosotros en nuestro país de repente no estamos tan acostumbrados, pero hay marcas como por ejemplo de la bodega Bianchi, que hace un Stradivarius, que es muy parecido a un Sautern. También hay de la bodega Fond de Cave, que tiene un cosecha tardía increíble. Ahora voy a buscar la botellita para mostrarle. De Char, por ejemplo, un Char tardío de Char Arnaldo, también que son de la zona de Cafayate. Bueno, este que vos has probado es exquisito. De la bodega Zucardi, el Malamado, que es el que hablábamos recién, este vino fortificado, no solamente en tinto, sino también hacen uno de Viognier, increíble, 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 donde tiene unas notas a frutos secos impresionante. Así como también encontramos del Esteco, eh, el Esteco hace un cosecha tardía tinto, El Esteco también es de Salta, ¿no? Sí, sí, también es de Salta. sí, sí. También un cosecha tardía maravilloso, creo que tengo de la línea Ciclos, ahora lo voy a buscar para mostrarle. Bueno, después en lo que refiere el mundo entero, Nueva Zelanda también produce, Sudáfrica, Chile, y en lo que refiere categorías, como yo les comentaba, se da sobre todo en Alemania, justamente por las graduaciones de azúcar residual. Si nosotros comenzamos de un escaloncito de menos dulce a más dulce, en lo que refiere a los alemanes, esto como una información extra que les doy, no es que lo tengan que saber hoy por hoy, ya lo vamos a ver cuando demos Alemania, pero vamos a hablar de Cabinet, de Splatese, perdón que no tengo un alemán fluido, Auslese, Beeresnauslese, Trockenbeerenauslese y el Eiswein o vino de hielo. Estas son las cosechas que yo les decía congeladas, que se cosechan a un mínimo de menos 7 grados. En estos casos van a ser vinos semisecos a dulces, a cosechas tardías, a vinos con mucho más cuerpo, granos seleccionados, por eso cada uno de ellos tienen distintos nombres. En lo que refiere, lo que charlábamos recién de los vinos de Hungría, los Tokaj Atsu, como yo les dije, esto es de acuerdo a la cantidad de cestas con los que se va a elaborar. Si se le pone 5 cestas, son dulces equilibrados, 6 cestas, sabores muchos más concentrados. Los Atsu Esencia son realmente excepcionales, son muy, muy raros. Y después está la esencia, que su graduación de dulzor se eleva a 850 gramos por litro. Así que son vinos excepcionales y son los vinos más dulces del mundo entero. En lo que refiere el Oporto, y acá están los Ruby, los Vintage, son los que han sido envejecidos en botella, son mayormente de color rubí intensos, frutales, algo tánicos. Los Tawny son los que sobrepasan incluso determinado tiempo en botella, que nos va a dar incluso como hasta sabores oxidativos. Son colores incluso acá realmente cobrizos, notas frutales, a caramelo seco, a frutos secos, perdón, a caramelos,
caramelos melosos, algo muy meloso. Y en algunos casos sobrepasa hasta los 20 años de guarda. El servicio y la conservación siempre van a ser vinos de mucho cuidado. Nosotros vamos a servir en copas, en estas copas cordial, como se las llama, que son las copas de vinos dulces, de copas de postre, mayormente pequeñas, entre 70 mililitros a 100 mililitros, no más de eso, son concentrados. En algunos casos, como hablábamos recién, como por ejemplo el vino de Mariana, los podemos servir hasta en copas de cóctel, en vasos trago largo, ¿por qué no? ¿De acuerdo? A la complementación. Incluso se me ocurre, de acuerdo a determinadas zonas, están estos vinos complejizados con canela, con ramitas, con jengibre, con rodajitas de naranja que hasta se los cuece al fuego para que tomen temperatura y que mayormente se los sirven en copas o en jarritas de ponche. Seguro que han visto en películas, ¿no? En épocas excepcionales como épocas navideñas, que mayormente se sirven en vinos donde hay muy baja temperatura y necesitamos como para dar calor a nuestro cuerpo. Así que en lo que refiere servicio, yo creería que es muy amplio también, de acuerdo a lo que nosotros queremos llegar, al comensal con el cual nos vamos a encontrar y también de acuerdo con lo que vamos a maridar, ¿no? También como le sucedió a Mariana, que tiene estos estilos vinos dulces, cosechas tardías, pero que son frescos, son jóvenes, entonces los podemos servir tranquilamente en copas estándar de vino blanco, tranquilamente. Recuerden de que este tipo de vino, como el que tiene Mariana, va a servirse a una temperatura de un frescor entre 8 a 10 grados. Porque si lo serviríamos a una temperatura mucho más elevada, muy posiblemente empiece a tomar como una estructura, se empieza a sentir mucho más meloso y tal vez empieza a perder ese frescor que es lo que nos da el equilibrio. No sé, Mariana, vos cómo lo sentís que sos quien lo estás bebiendo. Sí, sí, coincido plenamente con lo que vos decís, sí, totalmente. O sea, hay que servirlo a una temperatura. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en un servicio de pasos, el vino dulce tendría que ir después de los vinos tintos. Bueno, Depende, nosotros, claro, depende de lo que vamos a servir, depende de lo que vamos a servir. Si los vamos a servir como postre, sí, totalmente, porque nosotros claro. tenemos mucha más estructura, un sabor que se va a promulgar, se va a mantener en nuestro paladar. Nosotros siempre vamos de vinos más frescos A más, a, claro. claro, a los más corpulentos, a los que Pero tienen sí, una sensación mucho más elevada y que va a tener mucho más permanencia en nuestro paladar. Nosotros vamos a servir del vino más ligero al vino más corpulento, más pesado. Entonces suele darse que vamos a servir del vino más joven al vino con más tiempo de reposo. Y acá está, ¿no es cierto? Entender. Ahora bien, si vamos a servir a una temperatura de frescor, si no hay mucho más a qué acompañar, si a su vez le vamos a agregar rodajitas de cítricos, donde nosotros de alguna forma le vamos a bajar ese dulzor y muy posiblemente lo vamos a servir como aperitivo, como ni claro, siquiera con un claro, primer plato, sino con algún sino fin de como una food, con entrada, la picadita, ¿no es cierto? claro. Vamos a otorgar esto
de abrir el paladar, porque acá vamos a tener Claro. una muy buena compensación entre un dulzor y la acidez, Claro, la porque esta, ligereza, la sensación que queda en boca no es de dulce en este vino. claro, No, está claro, muy bien equilibrado con la acidez el dulzor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Incluso es totalmente distinto que si hablamos de un vino fortificado. Bueno, hay claro, vinos fortificados que no son dulces, pero nosotros hoy estamos hablando de vinos fortificados dulces, entonces sí, esos van a ser para el después, cuando vos decís, bueno, el final de mesa. Por eso recién hablábamos de maridar incluso hasta con un cigarro, ni siquiera claro, con claro, algo alimenticio, ni siquiera con claro. un Sí, plato. sí, 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 sí. Así que imagínense, incluso se me ocurre con un bomboncito, ¿viste? Cuando decís termino, hago el final de mesa y sirvo como para el comensal que pongo como para antes que se retire ese bomboncito recubierto en un papel que cuando vos lo abrís hasta tiene un sonido porque la percepción de los sentidos incluye también el sonido en lo que Claro. refiere el vino. Se van a reír, pero el No, no, sí, descorchar sí, es parte de esto. La cristalería, esa transparencia, eh, el ver esos colores, pero a su vez si vos acompañás con el sonido, por eso es tan emblemático el chin chin, eso de chocar las copas, el claro, aplauso final, la risa, es parte justamente de la ceremonia del servicio del vino. Y este tipo de vino, que tiene tanta congruencia con el final de una mesa, implica justamente ir un poco más allá, ¿no? claro. Por eso este tipo de vino no siempre se sirve completo. Entonces hace que nosotros nos encontremos con variedades embotelladas en botellas de 750, en botellas de 500 centímetros cúbicos, como habíamos dicho, vinos muy especiales, en botellas de 375 centímetros cúbicos, incluso en lata. Si hablamos de tecnología, si hablamos de modernismo, los vamos a encontrar también en las latitas. Esto que nos facilita que lo tengamos siempre frío, la verdad. Y les cuento que tengo unas ganas, para colmo, me olvidé de traerme el vaso de agua, así que tengo la garganta seca. Me los imagino haciendo ese ruidito de cuando abrís la latita y te Sí, servís, porque nunca hay que tomarlo directo de la lata, ¿eh? Siempre no, no, recuerden no. servirlo en la copa. Ay, por favor, me lo imagino hasta, eh, no sé si han podido probar una línea nueva que sacó Emilia, unos cócteles que Sí, son probé, finamente sí, los gasificados. probé. Ah, Sí. Porque Santi increíble. Mayorga, el enólogo, nos trajo, cuando lo lanzó al mercado, nos trajo acá al sur porque él viene de vacaciones y nos hizo probar estos como cócteles que son una maravilla, realmente son frescos, ligeros, muy agradables para tomarlos a cualquier hora del día. Increíble. Y con Increíble. esto, Sí, acá la sí. parte comercial está en nosotros de contar, de comunicar las bondades que las bodegas hacen y buscan y buscan y buscan sobremanera de estar presente en la mesa del argentino, de estar presente y sumarse a los gustos de la juventud, Sí, al gusto de las totalmente. modas, porque ellos sacaron no solamente una sangría, fíjense, remontarnos a lo antiguo, que uno habla de una sangría, pensás en una mesa refrescante, moderna, en la pileta, en la playa, pensás en un brindis de fin de año, sino que también sacaron el spritz con un bitter de naranja, un bitter orange, que el spritz
tan modernizado y tan impuesto desde el sur de Italia que se ha expandido al mundo entero y quién no disfruta de un spritz. Bueno, ellos lo hicieron. Hicieron Sí, un rosado maravilloso que ese es el más dulcecito. sí. Ese rosado eh, creo que tiene algo de flores de hibiscus. Puede ser, sí. Sí, Y sí. sacaron uno blanco que es un amarguito herbal con flores de sauco. Impresionante. Impresionante, sí. Ellos Son levantaron exquisitos. y recuperaron el concepto de la uva criolla, criolla grande y criolla chica. O sea, tienen unos vinos muy buenos, muy La buenos. verdad que sí. Este Sí, muchacho, Santi Mallorca, sí, se la jugó con toda y la verdad es que hay que aplaudirlo. Nosotros sí, sí, estamos sí, no solamente en la comunicación, sino también en lo que refiere a la comercialización y la verdad que, ¿cómo no voy a vender una botella de vino? Me las vendo todas. Sí, claro, cada bodega tiene algo que contar. Cada bodega pensó en el comprador. ¿Viste cuando me decís el comprador ideal? El buy persona, como se dice ahora. sí. Las bodegas han hecho todo para mantenerse vigente y así todo el consumo del vino ha bajado. Bueno, nosotros tenemos que conocerlos de ellos. Y esto, Mariana, como vos que te has tomado el tiempo, más allá que tenés todas tus obligaciones y que hoy hayas descorchado esta botella, la hayas seleccionado, la hayas buscado para hoy presentarlo en esta clase, es muy importante, Mariana, porque ¿sabés qué nos permite extender esta comunicación del vino no solamente en las grandes ciudades, sino extenderlo por la latitud y todo nuestro país, de punta a punta, y de la mejor manera, porque a veces la gente se queda con ese vino regional. Y creo de que es interesante probar de todas Sí, las latitudes, desde el norte hasta el sur, sí, desde sí, el este al oeste, con los vinos oceánicos que hoy tenemos, por ejemplo, sí, en Buenos Aires, reivindicar las zonas como Entre Ríos y darle la oportunidad de acuerdo a las variedades que mejor se desarrollen. Como yo un día, sí, claro. pero dice, como el vino, alguien me dijo, como el vino mendocino, y sí, de Mendoza, claro, de Mendoza brilla, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy. Claro, hace desde 1554 que han avanzado. Ahora, ¿qué pasa con las otras regiones? Bueno, Que esta han región, por ejemplo, demostrado, esta región está creciendo, donde estamos nosotros está creciendo un montón, un montón. La zona de la Patagonia, lo que es Esquel, Trevelin, que es una zona donde ahora hay un montón de productores que vinieron a iniciar tu proyecto acá. Hay vinos muy interesantes realmente, que estaría bueno que la gente los conozca. es importante, Sí, todavía cuesta, todavía le falta una vuelta de rosca. Mira, yo te voy a contar algo. En Santa Fe, que es donde yo estoy, en la provincia de Santa Fe, se están desarrollando pequeños proyectos. No debe haber más de 7 proyectos. Con sí, mucho cuidado. O sea, proyectos como que ya están vigentes, ¿no? Que están embotellando. A eso voy. sí, La verdad, con un cuidado extremo, yendo y rompiendo estructuras, porque no nos olvidemos que acá lo que nosotros tenemos mucha humedad y claro. justamente la planta necesita estar alejada de la humedad, desde el suelo, ¿no? ¿Ustedes Esto tienen de en Parrales? Perdón, ¿Parrales? ¿Predomina el mayormente espalderas, espaldero? espalderas. Ah, Sí, sí, espalderas. Ya porque lo que podía haber antiguamente en la ley de 1935
se sacó todo, que es lo que pasó en Entre Ríos. Eh, en esta ley, dándole justamente y preservando las zonas que no podían producir otra cosa, que así se les dijo, eh, justo, justamente, con ese apellido, solamente le dio oportunidad de producción a Mendoza y San Juan y La Rioja, o sea, la zona de Cucho. Sí, Y obligatoriamente hicieron de que las bodegas que estaban en Entre Ríos, en Buenos Aires, se erradicara, se arrancaran todas las vides para que no pudieran producir más. Hoy por tremendo. hoy, Sí. sí, tremendo, pero bueno, es parte de la historia y yo creo que por eso hace que nos movamos de otra forma. Entonces, estos productores santafesinos, dentro de lo que refiere sus proyectos, desde la provincia querían colaborar, desde el Ministerio de Producción, por ejemplo, quería colaborar con ellos. Y les propusieron traer enólogos de Mendoza. Ah, que no, que los enólogos de Mendoza, porque allá hay otra propensión, otro. Claro, por supuesto, claro que sí, porque es otro suelo, es otro terroir, es otra latitud. Claro, Los varietales incluso se van a desarrollar, algunos mejor y otros no tanto. Por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, el varietal que más se distingue es la variedad Tanat. Tanat Y claro, que en el norte, por ejemplo, también. en Salta, se desarrolla bien también, ha encontrado virtud. Así que yo creo que el error, el tremendo error sería cuando descorchen un vino y te dicen, ah, no, pero no es parecido, ah, no, no es como el mendocino, y claro que no, es lo mismo que sucede en Córdoba, donde, de acuerdo justamente a los inmigrantes, la variedad Isabela, que la conocemos nosotros como chinche, durante muchos años se le dijo Sí, uva chinche, que es la Isabela, la italiana, tiene una característica especial. Nos cuesta, pero quien es lugareño está acostumbrado y lo va a disfrutar. Y a lo mejor ese tipo de vino se puede entender no como que vas a tomar como un vino parecido a, sino que es característico. Y es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer el conocimiento y fortalecer la comunicación para con quienes sean nuestros oyentes. Sí claro, o sí. claro. En este caso, los vinos dulces, hay que cuidar mucho, Mariana, el tema de que se puede dar oxidaciones rápidas, justamente por eso de la sumatoria de estas azúcares residuales, en algunos casos más, en algunos casos menos, si bien el azúcar eh, se lo conoce como que sostiene a través del tiempo, hace que sea mucho más durable todo lo que tenga alto contenido azucarino, hay que ver cómo ha sido la parte técnica de producción. Cuanto más, cuanto menos, si han estado en sus pieles o no. Esto también nos va a llevar a determinar si el vino es más o menos estable. Entonces, esto también nos va a permitir que nosotros de alguna forma comuniquemos a estos vinos, como por ejemplo, si es de una latita, como yo te decía, abrir la latita, servir la copa y tomarlo, no guardar en la lata. Claro, Un vino como el que vos acabas de abrir viene mayormente preservado con tapa rosca. ¿Por qué? Porque vos lo vas a poder cerrar y guardar en la heladera hasta 4 o 5 días, no más de eso, porque de alguna claro, forma va a tornar su color y su sabor. Mantener siempre una temperatura constante en la heladera, la humedad es fundamental, entre 60 y 70%, esto como mayormente todos los vinos, la posición, si es con corcho o no, esto también es fundamental, oscuridad completa, esto sí, cuidarlo mucho más. Eh,
Yo creo que está en cada uno de nosotros también entenderlo, sumarlo, ser innovadores. La comida asiática hoy por hoy la rompe para mucho, sumarlo a estos vinos, Sí, sí, equiparar, maridarlos. sí, sí. Ceviche, por ejemplo, ¿por qué no? Comidas ahumadas, como yo te decía, estas comidas, por ejemplo, con estas salsas reducidas, con la barbecue, por ejemplo, con los vinos tipo Pedro Jiménez, que tienen más corpulencia. eh, y siempre recordar, como vos me decías, del más ligero al más Ah, concentrado, del más fresco al más oxidado, del menos alcohólico al que más al más, potencial alcohol tenga, y siempre los fortificados al final. Siempre, 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 porque si no vamos a terminar cubriendo el paladar y muy posiblemente no vamos a poder disfrutar de otros sabores. perfecto. Entonces, en categoría hay vocabularios que nosotros tenemos que sostenerlo y nos va a permitir poder contar. Cuando tienen mucho dulzor, podemos decir que son empalagosos, son pesados, un estilo jarabe. Eso pueden ser descriptores negativos, ¿no? Plano. Ahora, si nosotros queremos dar el descriptor positivo en estos dulzores, vamos a decir meloso, nectarino, goloso, untuoso. La verdad, ahí vamos a distinguir, y con quien cuente estos vinos, yo ya me lo imagino con una estructura muy marcada en boca. Si voy a hablar de la acidez de estos vinos, perdón, vibrante, fresca, me parece que sería lo ideal, ¿no? Porque está equilibrado, entonces hay que comentarlo. No tiene que estar ausente. Si en estos vinos la acidez está ausente y va a ser un sinónimo de negativo realmente. Claro. La textura sedosa, aterciopelada, oleosa, cremosa. Me voy a un extremo máximo, ¿no? Los aromas mayormente van a ser complejos, en capas, tal cual como dijiste vos. El aroma primario, si hay secundario, si hay terciario, si es profundo, si evoca, nos trae recuerdos, es importante y va a ser realmente muy positivo poder contar a esta evocación incluso. Y por último, el final, que sea persistente, limpio, eh, interminable, extenso, que se mantenga. Yo creo que esos son los mejores descriptores positivos que vamos a poder eh, dar de estos vinos. Si hablamos de las variedades de vino, como yo te decía, el Sauternes, por ejemplo, son de clasicismo, de prestigio. Si hablamos de los vinos moscateles, accesibles, ¿por qué no? Los ice wine, la verdad, vinos de alto nivel, de conversación, estructurados, de altísima gama. Los Tokai, como recién hablábamos un poco de la historia, educativos, ¿por qué no? Pensarlos en nuestros encuentros, en nuestras catas, para dar a lo mejor un cierre diferencial, ¿no es cierto? Los vinos, el vino santo, por ejemplo, tradición, vinos de inmigrantes. Yo creo que el vino dulce implica
y nos da esto de contarnos cómo el ser humano puede ser paciente, puede sumarle arte. Hay una complicidad con la naturaleza, porque si estamos diciendo la botrytis, algo que puede ser negativo, a que las personas con todo el cuidado, ¿no? Rescaten valla por valla y la transformen en elixir. Yo lo pienso así, ¿no? Buscar la perfección de alguna forma, la dedicación plena. Me parece que el vino dulce no tiene que ser un final, tiene que ser el inicio de, de un momento, de algo nuevo, complicidad, que sea a lo mejor el inicio de una noche diferente, de un encuentro diferente, y que tal vez sea la última gota para un cierre increíble. Esa es mi conclusión de los vinos dulces. Y me parece que está en nosotros poder sumarle con el conocimiento de ir probándolos. Me parece que esa va a ser nuestra tarea. Empezar a buscar esas botellitas diferenciales y decir, bueno, le vamos a dar oportunidad de probarlo y saber cómo desarrollarlo para una ocasión especial. Genial, sí, genial. Mariana, esto es una forma de trascender, conocer un poquito más y agarrarnos de la historia, de la geografía, de la concepción humana, de la trayectoria, de la tecnología, del suelo, de esas virtudes, de lo que el clima nos puede dar, porque si no estuvieran esas neblinas que se traen justamente de los ríos, de las diferentes regiones, no podríamos encontrar hoy estas botellas que nos cuentan mucho. Y en muy poquito, porque a veces las encontramos en estas botellas Sí, finitas, sí. y creo que tal vez son las que mejor contenido tienen para un momento especial. Sí, sí, totalmente. Habrá que probar, habrá que empezar. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. Mariana, un gusto haber estado contigo en esta clase tan especial. Fíjate cómo de alguna forma fuimos emocionándonos con cada uno de estos vinos de los cuales les dimos oportunidad en un encuentro único. Sí, 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 gracias, muchas gracias. Un gusto para mí, Mariana. A ti Mil también. besos y si Dios quiere nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Chao, A Betiana. vos, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias por la clase, estuvo muy Chao, hermosa. Betiana, gracias por estar presente también. Un beso a las dos. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.